¿Qué tal, mi gente? Aquí estamos de nuevo, muy contentos grabando un episodio más de este su podcast Momentos, el podcast muy original en el que se trata de conocer la historia de vida de los invitados, que nos cuenten sus anécdotas, todo lo que ha pasado en su vida. Y bueno, en esta ocasión nos toca presentar a Héctor Campos Lizárraga, trompetista. Y yo creo que de los hombres, sinceramente, que aquí en Mazatlán casi todos los músicos conocen. Héctor, bienvenido aquí a este podcast Momentos. Gracias por la invitación, Juan. ¿Qué onda, Héctor? Pues aquí estamos. Venimos a hablar un poquito de todo lo que ha sido nuestra trayectoria, infancia, vivencias. Mucha trayectoria, ¿no? Pues ya algunos añitos ya. Sí, ¿verdad? Oye, bueno, remontémonos al principio, Sí. a tu niñez, a tu infancia. ¿Qué recuerdas del Héctor niño? ¿Qué hacía? ¿Qué le gustaba a ese Héctor niño? Hasta donde te acuerdes, ¿no? Porque Sí. ha habido unos que se acordaron, literal, dicen, de hasta cuando tomaban mamila, y digo, qué buena memoria. Pero No fue el bueno. Ramón de casualidad. No fue Ramón, pero bueno. ¿Hasta dónde te acuerdas tú? ¿De dónde comienza tu mente a recordar? Pues fíjate que yo también tengo recuerdos de cuando ¿Sí? estaba, pues, muy chiquito. Uno de ellos se puede decir que es medio traumático. ¿Y eso? Pues recuerdo que una mujer estaba golpeando a mi mamá. ¿Cómo? O sea, Tenía como un año. Dice, mamá, ¿cómo es posible que te acuerdes de eso? Pues, que no se va a acordar de eso, mamá. pero sí fue verdad. Sí, sí fue verdad. O sea, un año y acordarte de, a lo mejor porque dijeras tú fue traumático. Sí, fue. O sea, un niño que vea que están golpeando a su mamá, pues tampoco como que sí se puede poner. Ya empezamos mal desde ahí. ¿Sí? ¿Recuerdas eso? Sí. ¿Te ha platicado tu mamá por qué fue eso? Pues me comentó que era una prima de nosotros que como que padecía de sus facultades mentales. Ah, estaba enferma. Sí, estaba enferma y como que pues era violenta. Oh. Y pues le tocó la de perder a la pobre. Te tocó el mal momento Sí, de estar le en el tocó. lugar equivocado. Así es. Pero pues sí, sí me acuerdo muy bien de eso. Bueno, pues comenzamos con algo que no está tan bonito, ¿verdad? Pero bueno, ¿y de ahí qué más recuerdas? Pues también he tenido recuerdos de, pues, muchos recuerdos, pero no sé por cuál empezar. Cuando estaba en la primera casa en la que vivíamos, ahí por la Juárez, más o menos me acuerdo. Los vecinitos que tenía, con los que jugaba. Me acuerdo que tenía una machina y me gustaba mucho jugar con la machina con mis amigos en aquellos tiempos. La primera vez que fui al kinder, los amigos que tenía el kinder, a lo que jugábamos. Me acuerdo que jugábamos a pues, aquellos momentos, pues policías y rateros. ¿Y qué eras, policía o ratero? Pues ya ni me acuerdo, era. Un día uno y Sí, otro un día día otro, uno, ¿o otro día qué? otro, sí. ¿Sí? Sí. Oye, a ver esa machina. ¿Qué hacías? O sea, ¿qué te imaginabas cuando andabas en la machina? ¿Como que eras el Me acuerdo policía que que iba una vez, correteando o qué? sí, curiosamente me acuerdo que hubo una competencia de machinas en el kinder. Carrera de machina. Carrera de Esa machinas. está Sí. buena, ¿eh? Y A ver, espérame, déjeme explicarle, mi gente. Para nosotros una machina un triciclo. era un triciclo, Ajá. exacto, un triciclo ahí. Digo, porque van a decir, Sí, que es una ¿qué machina. chingados es una machina? Sí. Y sí, me acuerdo, pues, me acuerdo que participé y cumplí con participar, pero no, pues, ¿qué ¿No lo iba a hiciste? ganar? No, no. No, eran otros más duros, Sí, más rápidos. sí, sí, era muy Oye, competido. ¿y no te gustaba, por ejemplo, o tú subirte o que se subiera otra atrás, porque atrás traían como para poner los pies y se agarraban del otro? Sí, también. Sí, también. Varias calles tuve al respecto con eso, me acuerdo. Eran épocas bonitas que uno no se daba cuenta, eran vagancias, pero eran aventuras. Sí, pues, O sea, no nos literal, ¿no? aguantábamos. Crecimos en la calle. Sí, en otros tiempos. Era la aventura total. Sí, Ok. vaya que sí. Y bueno, y aparte de las machinas, ¿qué más te gustaba cuando estabas niño? ¿Qué más jugabas? Pues a mí me gustaban mucho los dinosaurios. No sé si has escuchado el Pancho cuando me echaba carrilla. Ah, lo he escuchado ahí, Sí. que dicen que el fifosaurio y que no sé qué. Sí, siempre me gustaban mucho los dinosaurios, los ¿Cuál era tu caballos. preferido? Pues me gustaban mucho el tiranosaurio Rex, se podría decir. Dije el Pancho, el tiranosaurio Rex. El más dominante. Sí, me gustaba. Los caballos, dices. Los caballos también me gustaban mucho cuando estaba chiquito. Y a la época te siguen gustando, ya no. Pues sí, me siguen gustando, pero ya no con aquella obsesión que tenía antes. Sí, emoción, ¿no? De verlos. Sí, me gustaba mucho. Pero, Fantaseaba ok. con tener caballos. Querías tener caballos. Quería tener caballos cuando estaba chiquito. Sí, yo creo que a muchos niños les gusta eso, ¿no? Sí. Luego, como pues de parte de la familia
de mi papá, pues son del Dorado. Pues me tocaba ir cada verano y ahí pues había muchos caballos. Sí, claro. Había lo que era el clásico, lo que era aquí antes de Mazatlán, las arañas. Sí, sí, sí. Allá en el Dorado todavía hay arañas. Todavía existen. Sí, y cuando estaba chiquito me encantaba pasearme en las arañas. Era el caballo jalando Sí, sí. pues Una tipo la carreta. carreta, es una tipo Sí, una carreta. carreta. Era ¿Y como te un taxi allá en el Dorado. Sí, claro, pero ya ahorita ya no existen, ¿o sí? No, todavía existe. Todavía. Todavía están las arañitas del Dorado. Sí. Sí. ¿Pero ya quedan como tradición o sigue siendo funcional? Pues según mi abuela, que hace como 3 días platiqué con ella, dice que pues mucha gente la sigue utilizando como allá no hay caminos urbanos, pues son un medio de transporte económico las arañitas. Sí, sí. Te cobran como 50, 40 pesos el traslado. ¿Y siguen con caballo o ya traen moto? Con caballo todavía, ¿Sí? con los Porque- caballos. Bueno, vaya mi gente, el que quiera conocer esa tradición puede ir al Dorado, Al Sinaloa. Dorado, sí. Ahí existe todavía. Ujú. Ok, caballos, dinosaurios, machinas, ¿algún deporte o antideportista? El fútbol me empezó a gustar un poquito ya más grande cuando tenía como unos 9 años. ¿Sí? Sí, me apasionaba mucho el fútbol. ¿Y influenciado por quién o nada más porque? Pues ahí en el barrio empezamos con el fútbol y ahí empezó el gusto. Y poco a poco se me fue dando el gusto por jugar. O sea, no éramos tampoco Pros. aquellos cracks, pero teníamos nivel de barrio. Oye, pero sentían que sí lo eran, ¿no? Porque uno cuando juega ahí se sí, siente. pues, todo sea por ganarse esa Coca-Cola. Apostaban. No, mentira, en broma, No, pero sí. yo pensé que apostaban Sí. el que ganaba. No, pero estábamos chiquitos, que íbamos a apostar. no traían ni feria, No. ¿verdad? Para comprarla. Y todo eso era ahí en la. ¿En dónde dijiste? En la colonia? Yo crecí, bueno, ya después en el fraccionamiento San Rafael. Sí, pero antes estudié en la Juárez, por ahí. Por la Juárez, sí. ¿Y a los cuántos años te cambiaste a San Nos Rafael? mudamos cuando tenía 6 años, justamente cuando entré primero de primaria. Entonces el fútbol ya lo jugabas acá en el San Rafael, Ya ahí empecé a jugarlo. no en la Juárez. Que No, está la cerquita, Juárez ¿no? Pero Sí, no. estaba cerquita. Ok. Y bueno, ¿qué más recuerdas? ¿Eras vago o eras serio? No. Unos han dicho reprimidos, otros muy extrovertidos. ¿Cómo eras tú en la primaria? Sí, éramos vagos. Ya no era vago, era, pues, como todos los niños de aquella época, chachalachero. Me gustaba andar de arriba para abajo en la calle. Inquieto. Inquieto. Sí. Teníamos un vecino que tenía no sé si te acuerdas de las avalanchas, ¿cómo se llamaba? También. De Vasito Santo, pues. No, pues varias veces me terminé raspando las rodillas en esos juegos. Se ponía muy intenso, la verdad. Sí, porque no sé si te tocó, pero el que se sentaba o lo empujaban o Sí. lo jalaban, pero Y tenías que meter el freno de mano y ahí se te iba terminabas en el suelo porque terminabas. te volteabas. Eran juegos muy divertidos. Oye, ¿y en la escuela cómo te iba? En la escuela, fíjate que siempre, como mi mamá era muy obsesiva conmigo en aquellos tiempos, sí era aplicado, la verdad. Sí. Tenía buenos promedios. O sea, te jalaba las orejas para que te Sí, aplicaras. se ponía muy intensa mi mamá a veces. ¿Pero a ti se te daba o si era forzado? No, sí se me daba, la ¿Sí? verdad. La escuela, pues, no por jactarme de ser el más inteligente, pero nunca tuve problemas con la escuela. Claro. ¿Y cómo se llamaba la primaria a la que ibas? Pues, esa otra historia. Porque, a ver, ¿fueron varias o Sí, qué? mi mamá al principio me metió en un colegio que estaba cerca, en el Sí. en el Cervantes, perdón. Sí. Y ahí pues quedaba cerca, ahí estuve los primeros 3 años. En primer año me acuerdo que se llamaba la maestra Norma, pues ahí salí con 10, en segundo se llamaba Estela, ahí salí con 9.9, y en tercero se llamaba Andrés, y ahí salí con 9.3. Y por, no sé, cuestiones de mi mamá y mi papá me cambiaron de escuela. Ok. Me metieron a otro colegio, el Canizales. Y ahí tengo un grato recuerdo porque era un profe que era de Siqueros, que conocía a mi papá Güero. Ah, ok. Y le hacían el PIN. Y la verdad fue un muy buen maestro. Siempre, gracias a él, me dio el gusto por lo que fue la historia. Ah, ok. Te contaba la historia de una manera, pues, muy interesante, la verdad. Te lo hacía ver atractivo para Sí. la edad, ¿no? Sí, ya después me volvieron a cambiar de escuela, mi mamá. ¿En qué año? O sea, en tercero. Ese fue cuarto. O sea, en cuarto te cambiaron de uno a otro. Sí, me cambió a la Gabriel Leiva, esa es la que está en la Loma Atravesada, en los soldados. En quinto año. Sí, en quinto año. Ujú. Y no, pues también me fue bien ahí. Salí con 9.5, la maestra se llamaba Lolis, me acuerdo. Pero a mi mamá no le gustaba. Está bien que te acuerdas de los nombres de las Sí. maestras.
¿Y Fíjate por que qué te acuerdas? Porque eran buenos maestros. Mencionaste uno que era muy bueno, ¿no? El PIN. él sí. Y de los otros, ¿nunca tuviste así como un maestro duro, regañón o qué? Porque, digo, en la Pues época, y lo he platicado en otros podcasts, nos tocaba que nos pegaban. ¿verdad? Sí. Sí, sí, nos tocaba. ¿No te tocó ninguno? Pues sí, en tercer año. Sí. Pues platicador igual, los recados a la mamá. Señora, su hijo platica mucho en clase. Y agárrate, Y porque agárrate. la regañada era buena. Sí, no. En Ah, aquellos tiempos era, valió madre. Sí, no, digo, nos reímos ahora cuando de pronto platican de la chancla voladora y todo, pero es que sí la aplicaban. La chancla, Las mamás de ese entonces te la aplicaban como podían. Te tenían que educar, Sí. te tenían que enderezar. Oyes, bueno, entonces entiendo que fuiste un niño, entre comillas, no tan serio, que sí, obviamente te gustaba Sí. divertirte, relacionarte, salir a la calle a jugar, como cualquier niño de la época. Sí, Que iba bien en la prácticamente escuela, obviamente todo lo que era normal. todo. Una primaria normal. Muy variada. ¿Sí? Sí, gracias a mi mamá que no le gustaban los profes. Y ya pues en sexto me volvió a cambiar. O sea, ¿cuatro escuelas? Cuatro Escuelas, primarias. 4 primarias en 6 años. Ok. Saliste y entras a la secundaria. Sí, ¿También fueron 4 secundarias? no, yo quería la ETI, me acuerdo, pues no sé, pues en aquellos tiempos la ETI y todavía sigue siendo la escuela referente de aquí en Sí, Matlán. la famosa ETI, ¿no? Sí. Yo no sé, fíjate, en todos los podcasts, en todos los episodios, sale la ETI y la La Juárez. ETI y la Juárez. Es increíble, es increíble. Entonces, así la gente que lo vea, oye, la ETI y la Juárez, van a querer venir a Mazatlán a conocer la conocerla, ETI y la sí. Juárez, pero bueno. Y pues yo quería la ETI, pues para mí era prácticamente un sueño estar en la ETI. ¿Pero por qué? A ver, ¿qué es lo que te llamaba la atención? Aparte de que obviamente lo acabas de decir, era el referente, ¿había algo extra ahí? Pues yo era muy aplicado en la escuela y como que siempre estaba enfocado también en mi educación. Y luego las instalaciones de que estaban muy padres. Pero mi papá, pues al modo, gente se iba desde el viernes a dormir allá afuera de la ETI. Mi papá se fue el lunes de la mañana. No, pues ya no, No, llegó. ya no No alcanzó encontró ficha nada. ni queriendo, ¿verdad? Nada. Ay, ¿qué te dijo? Pues no, hijo, no se pudo. No, a mí no me dijo nada. Yo entre sueños escuché que llegó a la casa y le dije, mamá, no, hombre, vieja, está cabrón, hay un colón en la ETI. Ah, dice, quedó. Sí, no, ni se quedó. O sea, llegó, vio la fila y dijo, vámonos. ¿Y qué vamos a hacer? Le dice mi mamá. No, pues vamos a ver dónde lo podemos meter. Yo me acuerdo que me tocaba la solidaridad y eso estaba de plano, era lo peor que voy a ver. Estaba gacha. Sí. Y pues mi mamá metió el domicilio de la casa de mi papá Güero, de ahí de la Montuosa, y me metió a la Miguel Hidalgo en el turno de la tarde. Ah, entraste a la Miguel Hidalgo. En la Miguel Hidalgo. Ah, está bien. Bueno, y llegas a la secundaria. ¿Y hay anécdotas en la secundaria o ya fue una secundaria más tranquila, no hubo vagancias? ¿Cómo eras en la secundaria? Porque es la adolescencia y empieza obviamente muchos cambios. Fíjate que siempre tuve esa dualidad de... ¿Sí? En la escuela sí era... Me gustaba hacer desmadre, pero no tanto. Pero con los primos ya éramos un desmadre total. O sea, la confianza con ellos y... Sí, cuando íbamos, por ejemplo, a la casa de mi papá Güero, pues no, pues era... Me acuerdo que pues mi papá vivía en la Montuosa, pues nos íbamos hasta la Cristo Rey caminando, buscando maquinitas. Comprábamos cohetes, me acuerdo. La época de las maquinitas, ¿verdad? Sí, ¿Y qué tal eras para las maquinitas? No, la verdad, las maquinitas nunca se me dieron. ¿No? No, siempre fue... Era pendientón para las maquinitas. Y los cohetes. Los cohetes en Año Nuevo, me acuerdo que todo el mundo estaba en la casa de mi papá Güero y nos íbamos hasta también para el otro lado, íbamos buscando cohetes. ¿Para qué? ¿Qué ha sido? Obviamente patronarlos, pero para jugar, ver cómo tronaban o hacer maldades. Pues tronar y hacer maldades. Me acuerdo ¿Sí? una de esas que el Oscar nos fuimos a la casa y metió Pancho. Y ahí estábamos sin que nadie nos viera porque pues si nos miraban pues ya nos regañaban. Y hay unas banderitas, me acuerdo bien. Y no sé cómo que a aquel se le ocurrió, sí, ha de ser muy divertido, pensó. Pues yo me correteé a este güey con la banderita y no me va empezando ¿A ti? a mí. O sea, prendió el cohete la banderita y echa chispas o qué Todo hace? el cuello me quemó. Ah, te correteó y te quemó. Sí. No, sí, éramos muy ocurrentes. Ingazo. ¿Y qué te dijo tu mamá cuando te vio quemado? No, pues ahí era el que dice, era como un estigma de soplón. O pues. sea, nadie decía nada. Sencillamente, ¿qué te pasó? Y Me quemé y ya. sí. Y ¿Y sí, regañada o a sin ver, que sí, tareada? a ver, que no, depende del humor de mi mamá también. Depende cómo la encontraba. Sí, ¿Y tu papá sí. nada te decía?
No, pues mi papá a veces sí, a veces no. A veces ya cuando mi mamá se ponía muy exigente, pues ya. Ah, o sea, a petición de la mamá, el O sea, papá a reaccionaba. petición de la mamá tocaba la china el papá. Sí, no era como más relax. Mi papá sí era más relajado en ese aspecto, Sí, ¿no? yo digo, yo conozco muy bien. Saludos a mi tío Sí, Michael, que obviamente, pues, siempre ha sido un hombre muy relajado. sí, muy, pues que no Pero se bueno, preocupa tanto. sí. Oyes, y ok, estando en la secundaria, pues ya me imagino normal, ¿no? No, Ujú. no, no sé si en la Miguel Hidalgo había carrera técnica o no, o era simplemente Mecanografía nos daba. mecanografía. Y te Sí, tocó utilizar esas maquinonas de, sí, sí. sí, de esas de pesadas, ¿no? Sí, me tocó cargar la máquina. Estaban Y pesadas. me tocaba hasta el último piso, me acuerdo. ¿Cuántos pisos eran? La Miguel algo tenía, sin contar la planta baja, uno, dos, tres pisos. Estaba Sí, obviamente estaba alta. cargada. Sí. Para un niño de 12, 13 años, obviamente, llevarla. Y la llevabas desde tu casa Desde la y casa, había del que regresarse camión. con ella. Y sí, te regresabas con Y ella. aparte con la encomienda de que nada le pase, ¿no? No, pues imagínate si te chingaba la máquina, te chingaban a ti también. Era, era como una computadora para ese entonces, no era la Sí, herramienta de trabajo. sí, neta me gustaba mucho ese rollo. ¿Y le entendiste bien? Sí, sí. Porque era complicado. Yo recuerdo que y ra, y le jalaba, y Yo nunca pude con eso. No, yo sí, fíjate que ¿Sí? te puedo escribir sin ver el teclado. Antes aprendiste Sí, bien sí él. aprendí. Sí me gustaba la mecanografía. Ok. Oye, y bueno, ya estamos en tu época más o menos secundaria, en la Ujú. época de 12 a 15 años. ¿En qué momento nace en ti la inquietud de la música y cómo nace? Pues obviamente por nosotros, Ujú. pues por nuestro abuelo, Por la familia. papá güero, pues Ujú. desde chiquito, pues me acuerdo, a los que ya estamos algo viejos, no se acuerdan del Lieso Charro de la Colonia Juárez. Otro que siempre sale. Y, y ahí nos tocaba mucho y en familia, toda la familia, ¿te Sí, acuerdas? sí, Íbamos sí, a ver sí, claro. a la banda Limón, pues. Ujú. Y ahí miramos a mi papá tocar el clarinete y en lo que estábamos ahí, pues también andamos por todo Lienzo Charro corriendo Sí, los como primos, pues. niños, ¿no? O sea, Sí, a lo mejor el referente era la música, pero realmente iban o íbamos a divertirnos en otro sentido. sí, Porque era, había caballos, sí, había, no me acuerdo si había vacas. Bueno, los sí, pues toros los sí, toros, toros porque obviamente se la había monta. monta, pero era como un mini rancho Sí, ¿verdad? adentro de De Mazatlán Mazatlán. en el que ibas a divertirte, a tomarte un refresco, un agua fresca Sí, y pues, bueno, a eso ibas. sí, ahí Pero existía el referente de la música. de la música. Entonces, de ahí sientes tú que nació en ti la inquietud de ser músico. Sí, y como dices, curiosamente, un día ya en la secundaria, mi papá güero me dice, Ujú, ¿te gusta la música? No, pues, ¿qué le digo? No, pues sí, papá güero, sí, sí me ujú, gusta la música. Te voy a enseñar solfeo, me dice. Ah, pues, está bien, le digo, pues, enséñeme. Y me acuerdo que agarramos un camión y ujú. nos fuimos a la Ocean Records, la tienda de música. Ahí Sí, está en el centro. sí, y compró un método de Y le solfeo. anhelaba. No me acuerdo cuál era, Ese pero era porque a sí, todos nos enseñó con él, con el que algo le así. Yo creo que a lo mejor anhelaba. sí haber sido ese. Y ya, pues me acuerdo que como que nomás me dio 3 semanas y ya como que se le quitó el brete. Y aparte, pues salía de gira y todo y no tenía Sí, sí, tanto sí. tiempo. Y ahí fue donde como que ya, pues mínimo lo teórico, que lo que es una redonda, una Ujú. blanca que vale 2 tiempos, eso. Ahí como que fui conociendo ese rollo, pues. Se te dejó encaminado. Sí. Y ya en la secundaria, Ujú. en segundo año, se puede decir que mi primer maestro formal de música fue el profe Cristino Díaz. Cristina Sí, Díaz. el trompetista de la banda, ¿cuál es Era la nueva la nueva estrella, ¿no? La nueva estrella? estrella. Sí, Pero maestro también de la Martínez Cabrera. sí, de la Miguel Hidalgo. O sea, yo siento que el profe Cristino fue de los primeros Sí, maestros de los primeros maestros. formador de muchos músicos junto con Chilolo. Sí, sí, O la verdad sea, eran Cristino, eran Chilolo, eran Seferino, o sea, había Seferino, también escuché pocos, hablar de él. pocos, pero obviamente formadores al final Sí, de cuentas, en ese entonces. Y sí, entonces llegas a la mano de Cristino. sí, ¿Cómo ya. llegas ahí? ¿Quién te dice ve con el profe? ¿O daba en la, No, en la él nos secundaria? daba en la Miguel Ah, Hidalgo. él daba en la Sí, secundaria. y ya pues nos enseñó a tocar La flauta la dulce. flauta dulce, y ahí fue Ujú. donde empecé a despertar el sentido musical. Ok. Me acuerdo que primero nos enseñó con letritas, pues, Sí, 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 sí. y ya el tercer año nos volvió a dar y ahí nos puso el pentagrama. Ujú. Y algo de teoría de que la música, el pentagrama, nos puso cancioncitas así para tocar. Y sí, la verdad, pues sí le agarré el gusto, se me hacía divertido tocar la flauta. ¿Entendiste a lo mejor, o se despertó en ti, mejor dicho, algo que dices, sabes que la música sí, sí me late? Sí, pues sí me llama la atención, la verdad.
O sea, tercero de secundaria. Ajá. Ya descubriste, o sea, ya te había iniciado, El profe Cristino. bueno, con el solfeo, Ujú. El Papá Güero. nuestro abuelo, luego obviamente el profe Cristino, sales de la secundaria y entras a la prepa. Pero ¿en qué momento decides formalizar realmente la carrera de la música? Sé que seguiste estudiando, Sí. sé que seguiste estudiando la escuela normal, pero ¿en qué momento y en dónde dices que voy a estudiar música? ¿Y dónde empiezas ya formalmente? El Setmar. En el CEDMAR. Sí. ¿Había la carrera ahí técnica de la música o cómo era? No, el Setmar era, sí era carrera técnica, pero no nada que ver con lo No, no, artístico. ok. Pues el Oscar había entrado a la escuela de música un Ujú. año antes. El Oscar estaba en la secundaria todavía. Y cuando iba con mi mamá María y mi papá Güero, Ujú. pues iba con mi tía, decía que está en la escuela de música. Y ya fue cuando mi mamá dijo, ¿no te quieres meter a la escuela de música en la tarde? No, pues sí, está bien. Pues sí me meto, le digo. ¿Y qué quieres estudiar? Pues clarinete, le dije. ¿Te gusta el clarinete? Pues sí me gusta, pero mi mamá ahí me empezó a decir, ya, pues ya hay 3 clarinetes, me dice. Ya está el Rubén, ya está el Pancho, Y ya ya está está el el Juan. Juan, Oye, pero espérate, y todavía estaba activo mi papá, o mi sea, papá como que... Güero, sí. Ah, pues como que me metí y es cierto, le digo, no, ya son 3 clarinetes. Y de la nada, sí, no vas por escoger algo, pues yo quiero la trompeta. Ah, pues está bien. Y ya fue cuando, pues, me llevó a inscribirme en la escuela de música y a la, ¿cómo se llama? Enrique Patrón de Rodas se llama la escuela de música y Que el la Ángel conocen Peralta. como Ángela Peralta, El Ángela que también Peralta. aquí ha salido mucho la escuela esa. Sí, Ok, habíamos varios. entonces llegas y te inscriben Ujú. y era totalmente diferente a lo que te habían enseñado o ya era similar. Pues ya iba encaminado, pero sí era un poco ya más seria la cosa. Era pues una escuela formal total de música. Que te enseñaban ya Solfeo, todo, instrumento, orquestación, bueno, la ujú, orquesta. Habían varios talleres musicales, hasta rítmica, ¿no? Llevaban. rítmica, métrica, con el profe Rocha. ¿Y quién era el maestro de trompeta ahí? ¿Quién te tocó? A mí me dio clases Amador Flores, Casi nadie, sí, el hermano de Ramón, casi Ramón nadie. Flores, gran Maestrazo, trompetista, sí. sí. Muy buen maestro también el profe, la verdad, pues Sí, le tocó batallarnos a toda la generación. sí, ¿le daban mucha guerra o qué? Pues sí, éramos muy escandalosos y era buen rollo, pero sí tenía sus reglas que era que respetamos dentro del aula. Como ejemplo, no decir güey. Si decías güey, te pegó un barazo. No digas güey en mi salón, decía. Trataba de mantener. Esa formalidad en el salón. Sí, ¿no? Y no, pues me imagino más o menos con quién estabas. ¿Con quién estabas No, ahí? pues fue una generación muy A interesante. ver. En los metales, el que el profe daba, pues estaba el David, estaba el Omar, el Gallo, Ujú. estaba pues el Ivanov, el Pepo, estaba el Oscar, y ya unos más avanzados, por ejemplo, el Petochas, el Paco, sí estaba pues fuerte, por así decirlo, la competencia Ujú. sana que había ahí entre la sección de metales, el Pero ETA. de los que mencionas, a lo que dices, ya iban avanzados sobre ti, ¿no? En el sentido de, porque, Sí, ya o algunos sí. dices que Oscar ya estaba, Ya estaba el me Oscar, el imagino que, David, que ya los otros ya estaba. estaban, el David ya estaba. Ya estaba, entró junto con el Oscar. Y ese David, pues hasta la fecha es vago, No, ¿no? vaguísimo. Es vago, yo me acuerdo de esa Sí, generación, ahí porque dejó me su tocó marca todavía en el conocerlos. salón. Una vez le prendió con un encendedor, ya es que es alfombrado. Sí. Ahí le hice unas 3 manchitas con el encendedor a la alfombra. ¿Y tú no participaste en eso? No, no, ¿No te tocó? no, eso no me tocó a mí. Bueno, entonces entras, empiezas a estudiar, agarras la trompeta, empiezas a desarrollar más el gusto por la música. ¿Qué te acuerdas dentro? Bueno, dentro de ese lapso, ¿terminaste la escuela? ¿Era licenciatura? ¿Qué es lo que dan ahí cuando En terminas? aquellos tiempos era tu papel de instructor en música. Eran Para dar, 4 años, como sí. para dar clases, para volverte Pues sí, profesor. en aquellos tiempos todavía no te exigían licenciatura Ujú. para ser maestro de aula. Ok, Pues el papel ese te servía para dar clases. para dar clases. Sí, Eh, Estabas ahí y seguías estudiando la prepa sí, estudiaba la prepa y la escuela de música al mismo tiempo, al mismo mañana y tiempo, tarde. mañana y tarde. Ok. ¿Qué recuerdas de tu época ahí en la escuela de música? ¿Qué pasó? Que te haya marcado, que hayas dicho, hey, yo me acuerdo que hicimos esto, yo me acuerdo que, no sé, porque han mencionado mucho que dentro de la escuela Sí, había diferentes actividades como
o tocabas en la orquesta, o tocabas en los ensambles, o tocabas en la banda sinaloense, pero ¿hay algo que te haya marcado a ti en tu época de estudiante de música en la escuela? Por lo que platicaba con mis compañeros que también estuvieron ahí, por ejemplo, el Rafa, el Puji, el Oscar, que fue una etapa muy bonita. Era una generación, pues, de que podías convivir con todo el mundo y era una hermandad padre, pues, por así decirlo. O sea, dentro de cada uno de las cosas en las que estábamos enfocados cada quien, porque, por ejemplo, se puede decir que había como que la tribu de los que le gustaba el rock, los del jazz, los orquestales, como así le decíamos, y estaban los banderos, que éramos nosotros. Ah, ok. ¿Y había como competencia entre todos en cuestión de géneros o era respetado? No, No se tiraban así como que, los güeyes de la banda, no, hombre, los del rock, esto, ¿no? pues fíjate que no, ¿No? era prácticamente todo era diversión sana entre nosotros. Estaban morros, ¿no? Sí, También al estábamos final de morros. cuentas no existía a lo mejor esa parte de pensarlo en ese sentido. Estaba chido, oyes, pero es que acabas de mencionar puro personaje que ya pasó por aquí por el podcast y contaron cada historia de lo que Sí. hacían ahí cuando acompañaban al ballet Sí. en alguno creo que salió una tal mamagüera. La maestra Rebeca. O sea, han contado cada cosa y ¿a poco tú no eras partícipe en todo lo que platican estos? Sí. ¿O platicaron? Sí, como te digo, pues nos tocó, también estuve en la orquesta, estuve en la banda sinaloense, que pues ahí el profe Beto López fue el que impartía el taller de banda sinaloense, en paz descanse el profe. Va, descanse. También estaba en el ensamble de percusión de Manuel Rocha, estaba en la banda de jazz, pues estuve en prácticamente todo lo que se pudo haber estado en la escuela, O sea, en la orquesta. en todos los géneros donde Sí. podía, bueno, que es que la trompeta es muy versátil Sí. y cabe en casi todos los géneros. En casi todo. Y participabas. Sí, ¿Cuál te gustaba más? pues en todo me divertía, la verdad, porque pues, como te digo, era una amistad de mucha carrilla, Sí, pero como ejecutante. Pues yo creo que lo que se me hacía muy, como algo diferente a lo que estábamos acostumbrados nosotros. Por ejemplo, pues yo, porque crecimos con la banda, la orquesta, también ahí está, la banda de jazz, era algo que pues era un poquito más, te exigía más, pues era más interesante, más entretenido. O sea, era como diferente y te llamaba más la atención. Sí, sí. No es que no te gustara el otro, No, pero también me gustaba. obviamente el jazz pues lleva un sentido más libre, más de improvisación, más de ese rollo. A lo mejor era lo que te gustaba, ¿no? Sí, pues en aquellos tiempos no se podía hacer que improvisar, pero con solo tocar las canciones, o sea, era un poquito diferente a lo que estábamos acostumbrados. Te sacaba del rollo. Sí, sí. Oyes, y a ver, con la banda sinaloense dentro de la escuela, Ujú. han mencionado que te tocó el viaje, el famoso viaje a Italia, a Sí, Europa, porque muchos lo han mencionado como una travesía, porque obviamente eran prácticamente unos niños. Estaban entre la época de la secundaria y la preparatoria, sí, y hacer un viaje de esa magnitud, pues me imagino que era algo impresionante. sí. Sí te tocó ir. Me tocó la segunda vez. La primera vez sí, fue más chico el Oscar, el Agustín, el Pugi, el Carlillos, el Titín. Y la segunda vez fuimos nosotros. Ahí fue cuando conocimos a la maestra Rebeca, porque pues ocupaba una banda para que acompañara al ballet. Pues ahí está la banda de la escuela. Y pues uno en su inocencia, pues me acuerdo que estábamos en el teatro ensayando para acompañar al ballet y empezaba a decir la maestra, estamos organizando un viaje para Italia, y yo me reí, me acuerdo, pues dije, ¿Italia? ¿Cómo es posible? Decía yo, Así que, ¿es Nueva Italia? ¿Qué decías aquí? ¿O aquí qué? a la vuelta, se me hacía algo muy irreal, pues. Pues se puede decir, pues, en la inocencia uno de no conocer tanto. Sí. Y me acuerdo que me dio la maestra, ¿no crees que vamos a Italia? No, sí creo. Sí, y no, sí, fueron 2 veces a Italia más que pues. Pero es que les gustaba, dicen, hacerla desatinar. No, sí, la verdad, a veces que nos equivocamos hasta adrede nomás para... Se escuchó algo raro y decía la maestra, no, maestra, ¿qué fue? Sí, algo está raro y adrede nos equivocamos nomás para a ver qué nos decía la ¿Y maestra. no le regañaba el profe Beto? Fíjate que el profe sí se daba cuenta también y como que nos seguía la jugada. O sea, sabía que era como Se reía una también. travesura, vaya, Sí. no lo tomaba mal. No lo tomaba mal, profe.
Ok, entonces fuiste a Italia y estando en Italia, ¿qué descubriste? ¿Qué viste? ¿Qué recuerdas? Porque vuelvo a lo mismo. Yo por lo menos no he tenido la oportunidad de visitar Europa y Ujú, ustedes fueron pues a cierta edad muy chicos y la música los llevó. sí. ¿Qué descubriste allá? Digo, porque también mencionaste algo muy importante atrás, que un profesor te hizo que te gustara la historia. Y me imagino que ir para allá, pues era conocer parte de la historia. Pues sí, pero O estábamos no lo jóvenes. valorabas como tal. Era Estábamos diversión. jóvenes. Y me acuerdo, pues sí, pues es el primer mundo, la verdad. Ves muchas cosas que muy diferentes Ujú, y un choque cultural también diferente. claro. Pero me acuerdo que estábamos afuera del Coliseo. Estábamos yo y el Beto. Iban a entrar el Fernando, el Chava y el Oscar al Coliseo. Me acuerdo que decían, y el Oscar bien emocionado. No quiero caracterizar, pero bien emocionado el No, Oscar. caracteriza lo que El le Oscar decía, hace. Chavo, hay que entrar al Coliseo, güey. Está bien perrón, güey. Conocer la historia, güey. El Coliseo, güey. El Imperio Romano. Y pues sí, bien emocionado por entrar. Sí, 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 sí. Y estábamos, Alucinado, sí, pues. y estábamos yo y el Beto, y me dice el Beto, entramos. Sala. Así, vámonos de aquí, vamos por unos pistos, me acuerdo. Y sí, no entramos O al sea, Coliseo. en vez de pagar la entrada, porque cobraban, creo, o Sí, me imagino, como 30 que euros, mejor creo. compramos un pisto. Sí, es que, pues íbamos con el rollo de pues, divertirnos y la diversión para nosotros en aquellos tiempos, pues, Sí, echarle. y por ejemplo, ¿qué tomaban allá? Pues ahí conocimos, bueno, yo ahí conocí y me eché mucha carrilla de eso, la Heineken. Ujú. Me acuerdo que había un súper enfrente en la isla que se llamaba Semini. Sí, era Semini. No, el pueblo se llamaba Semini. La isla Cagliari creo que se llamaba. Y me fui al súper y me acuerdo que una Heineken así de grande. No las Oye, conocía yo. pero eran menores de edad o ya no No, eran menores de ya era edad. mayor de edad. Ah, Tenía 19 años o 20. ¿y es el mismo rango allá de la Sí, en mayoría de Italia edad? sí. ¿18 años? Sí, que curiosamente me pasó algo chusco en el avión. Porque como era vara libre, Ujú. pues todo el mundo estaba pidiendo cerveza. Y yo vi que estaban pidiendo cerveza. Y 12 horas de vuelo, 10, no Sí. sé cuántas. Y le pedí a la hermosa cerveza. Y como que no le caí muy bien, no sé por qué. Y una cerveza. ¿Cuántos años tienes? Me dice. 19 o 20, no me acuerdo. Ujú. Estamos volando por espacio aéreo de Estados Unidos y aquí la mayoría de son los 21. Me dice, Ah. no te puedo dar cerveza. No, No. pues no me dio. Sí, no vayas, viene un Sí, inspector y revisa en el avión que tengo 19 y sí, te multe, le ¿no? caí gordo, no sé por qué. Y todo el mundo pisteando y yo pues me fui seco de aquí. O sea, volteas y veías a los de 17, 18 y Sí, tomando. Pero pues bueno. me tocó la de perder. Pero bueno, allá sí pudiste. Sí, allá sí. Porque han platicado mucho y digo, da risa al escucharlo, pero puede ser cierto, que era más barato comprar vino que agua. Sí, el agua era cara ya. Y pues ya te viene el vino en Tetra Pak de como leche, una leche, ¿Sí? en como un euro. Y le Curio- entraban al vino. Sí, y curiosamente, pues como era, llegamos a, pues, ¿cómo llamarlo? Era como refugio, por así decirlo, o convivencia ahí, Ujú. que llegamos todas las delegaciones a una escuela, pues había una sala de comedor, y en la sala de comedor pues siempre ponían vino de mesa. Sí, sí. Y nosotros, pues para economizar, como nadie tomaba vino de mesa en la comida, lo agarramos para la noche el Se vino, lo llevaban. nos lo llevábamos. Y los dejaban, no les decían nada. No, pues el Y vino es para tomarse. pero era vino de mesa Vino para de mesa. acompañar la comida, Vino tinto, pero sí vino blanco. emborrachaba. Sí, nos emborrachamos con el vino en la noche. Y cómo le hacían al otro día bien crudo? ¿Qué tomaban si no había agua, si no había... ¿Seguían Pues tomando o qué? juventud, divino regalo. Te levantabas como si nada, la verdad. O sea que fue una gira de Pues puro a ver, tomar. fuimos como, a ver, como un mes fuimos, de los cuales Un mes. como 24 días pisteamos allá. ¿Y en dónde estuvieron? ¿En el mismo lugar o se No, movían? sí nos movimos por toda Italia. Primero fue la isla, ¿cómo se llama? Sí, creo que es Cerdeña se llamaba la Ujú, isla. Fue el pueblo de Assemini, el festival de Assemini. ujú. De ahí fuimos a Piro. Ahí conocimos y nos hicimos un amigo, un italiano que después vino a Mazatlán. Ese fue otro festival. Y de ahí nos fuimos a, creo que Tarcento, que ese estaba por el lado de Venecia, que también nos llevan para aquellos lados. Otro que se llama Castiglione del Lago.
Pues eran lugares muy bonitos, muy... O sea, realmente fue, aparte de todo lo que ya platicaste, pues fue bonito, ¿no? Conocer tantos lugares. Sí, sí. Y bueno, y se termina la gira por allá con la escuela, regresan a Mazatlán, Regresamos. terminas los años de la escuela. Ujú. ¿Y en qué momento ya entras a una agrupación? Ya ahora sí que dices, es que voy a entrar a, no sé, a un grupo, a una banda. Ujú. Luego llegando, terminaste la preparatoria, Sí, la seguiste prepa. estudiando de la universidad o ya no la estudiaste. Pues eso que te digo del viaje a Italia, pues Ujú, ya trabajaba y ya había acabado la prepa y ya estaba en la licenciatura en música. ujú. Yo empecé a trabajar, me acuerdo, pues primero que nada me invitaban a la Mafufa de vez en cuando. Sí, 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 la Mis, famosa pri- sí, Mafufa. mis primeras tocadas fueron cuando íbamos al estadio. Ujú. Íbamos al estadio Que también ya platicaron que iban al estadio y les mandaban cerveza como si fueran sí, pues en aquellos tiempos era la costumbre de tocar por cerveza. Sí, sí. Y me acuerdo que íbamos por en plan de diversión y a veces salía de trabajo, de acabando el béisbol. Y ahí fueron mis primeras pues, chambas, como así decirlo, dentro de la música de banda, O sea, la Mafufa en fue la tu primer Mafufa. banda. No, de vez en cuando me tocaba tocar aleatoriamente con ellos. Ah, ok, ibas como a suplir. Sí, cuando me tocaba la suerte de ir, pues Ujú. iba. Y ya cuando entré, pues con un grupo bien, se podría decir, fue con un grupo de ska, me acuerdo. De ska. Sí, fue unos añitos atrás bueno, añitos atrás de lo de ¿Cómo se Italia, llama o se llamaba? Barracruda se llamaba el grupo de Barra ska. Cruda. Fue cuando, entré en el 2003, me acuerdo. Ujú. Fue lo que me salvó, de hecho, porque me acuerdo que en el 2003 me caí en una moto con el Bogar. ¿Tuviste un accidente en una moto? Sí, ¿Y estuvo grave o...? no, pues nomás me quebré el pie. Bueno, Sí, me acuerdo que. Y la Barracruda, pues me salvaron los ensayos porque era Semana Santa y prácticamente, pues, me salvé de estar encerrado porque en aquellos tiempos, pues, sí, sí, no había smartphone ni nada. claro, claro. Oyes, pero por qué ese accidente? ¿Imprudencia Sí, o sea, prudencia. sí, iba muy veloz, muy rápido, mucha velocidad? Pues no, porque esas motos no corren mucho, si no, pues sí las matamos. Pero ese día teníamos un amigo, se llama Rodrigo, que le dicen Kiyaki, que Ujú. tenía el de los yates, el yate fiesta. Sí, sí, sí. Como te decía antes, pues antes tocábamos por pisto. Sí, pues era el Y estilo, ¿no? nos invitó a tocar el yate y que nos iba a barra libre y todo. No, pues, que pues, todo madre. Se pusieron contentos. Sí, y ya estando en el yate, para el farnesio, se le olvidó, se le olvidó la trompeta. Ujú. Y como yo el que vivía más cerca, el Vladi le prestó la moto al Bogart para ir por el, ¿cómo se llama? Por Por la la trompeta. trompeta. Sí, y el Vladi fue claro con el Bogart, le digo, güey, ¿te abrochas bien el casco? Le dice, sí, pues Simón, ya está. Pues ya nos subimos, y ahí a la altura de la Gabriel iba, pues iba en la motilla todo lo que podía dar, ¿no? ¿Quién llevaba el casco? El Bogart, El y Bogart. el que iba ¿Y tú manejando, ibas atrás? yo iba atrás. Y en eso el Bogart como que se le movió el casco, porque no lo había apretado, se le cayó el casco. Pues a mí se me hizo fácil, pues le voy a acomodar el casco a este güey. Y le tapaste la cara. No me acuerdo, pues lo que no tenía gorra. Y en el momento de ponerle el casco, lo que hice fue esto. Y, Y en eso nomás escuché, güey, frenó la moto de uno y, tucu, 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 tucu. y Y ahí estábamos para el suelo, me acuerdo. Pues, fue un dolor muy intenso, luego que me cayó encima pues para la quebrarse moto el en el pie es que pie. estuvo muy fuerte, ¿no? Pues sí. Lo más divertido de todo eso fue el Boga rodar con la cara totalmente tapada por el suelo sin saber lo que estaba pasando. O sea, ¿te acuerdas? Tú ya con el pie quebrado y te acuerdas de esa imagen. Es que nos fuimos derrapando el pavimento. Y como yo iba viendo, pues alcancé a meter la mano y eso me respetó el codo. Y el Boga, como iba tapado, pues no vio nada. Y iba rodando. ¿Y él no se quebró nada? No, pero quedó todo raspado. Sí, feo. Feo. Ah, pues digo, son de esas anécdotas que al final de cuentas pasan. Sí. ¿Y no tuviste otro accidente ya en causa de eso? ¿No le tapaste los ojos a nadie? No, pues como te digo, tuvimos una juventud muy intensa y sí. Platícalo, hombre. ¿Qué más te pasó? Espérate, esto está curioso. Pues nos caímos y el Boga lo primero que hizo fue levantó la moto y se fue corriendo. Este cabrón ya me dejó aquí. Dije, no, pues, Pues tú no podías correr, tenías el pie quebrado. me acuerdo, lo primero que pensé, fíjate, la mente de uno, dije, y no pensé, me quebré el pie, nada, dije, lo primero que,
Ya valió madre el yate. Dije. El yate. Fue lo O sea, primero. pensaste que ya no ibas a Ya no regresar iba a regresar. al yate, a la fiesta, a todo Sí, lo que me había. fue, que yo. Y te digo, sí, sí puedo. No, no puedo. Decía ya. Pues no. Y tenía el pie así. ¿Y te dejó el bogar ahí? Sí, ya después me dio la explicación de que vio un tío suyo pasar y fue por él. Ah. Capaz que en esos tiempos pues, yo no sabía qué estaban pasando. Y pasó un policía, me acuerdo, una patrulla. Y te vio tirado. Me vio tirado en el pavimento con el pie ¿Y así. de dónde caíste? ¿Qué te dijo? ¿Qué te pasó, morro? No, me caí y ponte hielo, me dice. Ajá. Ah, sí, es que voy a sacar de la bolsa del chorro. O sea, en Sí. vez de decir, güey, te voy a auxiliar, En lugar de auxiliar, te voy a llevar a la Cruz Roja, le voy a hablar a alguien, ponte hielo. échate hielo, morro. No, pues sí. Ya. ¿Qué le dijiste? Ahorita me levanto, Sí, voy, lo compro y me lo ahorita- pongo. No, pues ¿de dónde lo saco? Ya se fueron. Ah, ¿no te auxiliaron? No, no me auxiliaron. Ah. Y ya llegó el Bogar con su tío. Y ya fue cuando nos llevaron a la Cruz Roja. Y le hablaron a tu mamá. Y le hablaron a mi mamá. ¿Y regañado o no? No, pues estaba más mortificada que... Estás preocupada, Sí. ¿verdad? Y ya pues me acuerdo que me hicieron la radiografía y pues, digo yo, uno sin saber, obviamente no soy doctor ni nada, pero miré la radiografía. No, sí estoy quebrado. Dije, sí me quebró el pie. No, Y vio el médico, es un esguince nomás. En 15 días está. Y el esguince es una cosa y la quebradura es Sí, otra. pues pasaron los 15 días y no podía caminar, seguía con el dolor. Pues, ¿qué está pasando? Ya fue cuando fuimos con un médico particular Ujú. y le enseñamos la radiografía. Pues mira, aquí tienes 1, 2, 3, 4 fracturas. Dice, es para que hubieras cargado mínimo un mes El yeso. y no férula, yeso. Y eso. Sí, Pero eran fisuras, ¿no? sí, hicieron fisuras. ¿O eran cuarteaduras o qué eran? Sí, la parte de los dedos sí estaban fisurados, fracturados. Bien, yeso. O sea que, Me mandó a hacer otra radiografía y ya, pues ya te soldó mal, pero ya te soldó, me dice. bueno, grupo de ska, Ajá, ¿cuánto duraste ahí? duré como un año. Un año. Sí, pues prácticamente, pues obviamente por la influencia de mi papá, bueno, yo quería Sí, banda. claro, la música de banda, ¿no? Y el profe Beto fue el que me dio la primera oportunidad de entrar a una banda sinaloense formalmente. Ujú. Se llama El Ritmo de la Costa, la El ritmo banda. de la costa, Sí. sí, sí, del profe. Y ahí entré con él. Ahí estuve como 2 años con el profe Beto. También tuvimos bonitas experiencias con el profe. Me imagino que sí, era un tipazo. Sí, muy buena Era, gente el profe, era de divertido verdad. estar con el profe Beto, sinceramente. Sí. Aparte de que era un gran maestro, pues era un tipo divertido y no en el sentido de que era bromista, sino de que realmente era muy natural en ocurrencias. Sí. Lizárraga me decía, para que se venga mi bandita. Ah, pues ya está, profe. Sí, pues la verdad sí me dio gusto porque pues es lo que quería hacer. Sí, claro. 2 años ahí. Ujú. Por la edad más o menos que estás diciendo, ya tenías 20, 21 años, 22, por Eso ahí andabas. fue a mis 19 años. A 19, o Sí. sea que Eso fue dentro- antes de la Italia. antes de Italia. Sí. Ah, ok, ok. Entonces, cuando regresaste a Italia, ¿seguías con el profe o ya no? No, ahí ya pues como a los 2 años, me acuerdo que me había invitado la banda del Marín, la banda dorada, Ujú. para entrar con ellos. Y fui a ensayar una vez y me acuerdo, pues ahí estaba el Bogart, pues estaba el Víctor, había varios músicos. Ujú. Me acuerdo que se acaba de hacer el Giovanni de la Dorada, Ujú. que había salido con... Giovanni Mondragón, Sí, el del el Recodo. cantante de banda Recodo. Ok. Y acaba de entrar el Mon. Ujú. Y pues sí, estaba bien y todo, pero Pero no te quedaste. no me quedé. Algo no te Porque me gustó. invitaron al mismo tiempo, y ahí me invitaron a la Mafufa. Ujú. Y como eran mis amigos los de la Mafufa, pues dije, pues me voy con la Mafufa. Claro. Sí, aparte la Mafufa es una ideología de, pues, que todo se repartía igual, pues. Sí, claro, traían la escuela de crecimiento parejo, ¿no? Sí, era como decirle, una idea socialista. No, sabes, es que, digo, yo los conozco muy bien a todos, pues mis hermanos estaban ahí. Sí, Y ellos tenían una idea, y lo voy a mencionar, de ser algo como tipo la banda MS, de crecer y que todos fueran socios y de que obviamente era, Sí. era el sentido en el que querían llevar esa banda. se puede decir que fue algo muy orgánico, porque todo empezó en la escuela, de la escuela empezamos a trabajar en fiestas, y poco a poco se fue dando la idea de querer hacer algo más con la banda. Sí, sí, claro. Sí, sí. ¿Pero cuánto duraste ahí? ¿En donde la Mafufa? Sí, en la Mafufa. En la Mafufa no, sí duré varios tiempos. Sí.
O sea, te tocó la época en que iban a México, Sí. a las fiestas religiosas, Ujú. todo ese rollo. Te tocaron todas esas aventuras también. Todas esas aventuras. ¿Recuerdas algo de alguna de esas en especial? Pues fíjate que yo creo que sí quedé algo traumatizado con esas fiestas religiosas. ¿Sí? Pues los que ya hemos ido a las fiestas religiosas sabemos lo que es de la chiquita de, pues levantarte, en cuanto llegas a la madrugada, te levantas a las 5, Sí. te llevan caminando tocando a la iglesia con los juegos artificiales, el cueterío. Sí, sí, sí. Llegas a la iglesia, le tocas al santo, termina de tocarle al santo, no son ni las 8 de la mañana cuando te llevan caminando, subiendo un cerro ahí con la altura de la Sí. ciudad. Y el frío a Y el veces, ¿no? frío. Y Luego te llevan a desayunar y tocas. te llevan a desayunar, a veces desayunabas, a veces no, y aunque no desayunaras, tenías que tocar 3 canciones de agradecimiento. Y ya te soltaron un ratito. Imagínate estar a las 8 de la mañana con el frío, sin calentar, y que te pidiera pues uno de los organizadores, Mayordomos, no un eran mayordomo. mayordomos en ese entonces. Sí. Bueno, siguen siendo. Échate ¿cómo se llama? Échate la de arriba el roble. Puras duras. Hijo de la, sí, pues pura dura y con las 8 de la mañana. Oye, y luego en su festividad, por lo regular, siempre andaban tomados, siempre andaban contentos, y Sí, se sí. ponían pesados, ¿no? Pues fíjate que no eran violentos, pero sí No, yo no digo que fueran violentos. no, eran enfadosos. Estaban contentos Sí. y obviamente el calor del alcohol, de la cerveza, del vino, pues eran muy dados a quererte abordar, abrazarte o la típica tómale, en ese sentido, pero al final de cuentas uno como músico no es que lo tome a mal, pero sí es muy cargado en cierto momento que estén así con uno. Pero bueno, eso es lo más pesado que recuerdas y nunca hubo así como una anécdota que dijeras tú, pasó esto que nos marcó. Con la mafufa, pues si tuvimos una malas, bueno, fueron malas experiencias a raíz pues, más del ímpetu Ujú. que informarnos bien. Claro. Compramos un camión, habíamos grabado un álbum, me acuerdo. Ujú. En aquellos tiempos acababa de ser el estudio El Oliver y el Pavel. Mm. Fueron cuando recién grabamos, fuimos las primeras bandas que grabamos en ese estudio. Y pues con todo el ímpetu de irnos a trabajar por las fiestas religiosas y Ujú. eso, pues nos tocó uno en Guadalajara, de que estábamos tocando en Guadalajara. Y pues prácticamente no sabíamos ni a cuánto íbamos ahí. Y estábamos tocando, era un antro, para los que conocen aquí en Mazatlán, tipo el nivel de aquellos tiempos. Ya se nos hacía muy raro porque tocamos 4 horas y llegó el amigo que otras 2 horas más. Y ya, pues ya, amigo, y ya, ¿cómo va a ser? Pues en lo que quedamos, en 2,000 pesos la hora. Ah, canijo. No, hombre, amigo, ni pa'l dice, le dijimos. Pues ni en Mazatlán cobramos eso ya. Sí, claro. Sí, y pues todos bien enojados de cómo es posible de que, pues, que el amigo nos haya transeado. Y me acuerdo que hasta un amigo, el Noel, la hamburguesa, le quería pegar hasta el amigo el coraje. O sea, era un abuso, ¿no? Sí, pues el amigo prácticamente nos chamaqueó, pues, por así Sí, decirlo. no, pues obviamente se aprovechó. Se aprovechó. Se aprovechó. Pero bueno, ok, estás en la Mafufa, Ujú. terminas tu ciclo en la Mafufa, ¿qué sigue musicalmente para ti? Terminé la Mafufa, ¿cuánto? Yo entré como en el 2005. Con la Mafufa me tocó todo el rollo de pues, los viajes a Italia, eso también. Ya estando en la Mafufa. Me tocó el otro accidente, ¿Cuál otro? el de... que Dijiste el de la moto, ¿cuál ese fue de la otro? moto, en el 2003. En el 2006 me volteé en un carro, en un Forcano, me acuerdo. Acabando de llegar a Italia, curiosamente, era el 25 de noviembre, nunca me olvidé esa fecha. ¿Y ese que fue? ¿También le tapaste los ojos, como te dije hace rato o qué? Ese día estábamos tomando en la casa de mi tía Carmina, yo, el Chava, el Oscar y mi compadre Fifi. Ah, y el de esa también. Y mi compadre Fifi, al modo era irresponsable, pues él andaba en la chilola aquellos tiempos, pues ya se le hizo tarde para la salida. El Rafa se llama Fifi, ¿verdad? Rafael Correa, sí. Y pues le pidió raite al DS, el DS tenía un 4K. Güey, un raite, güey, ¿o qué? Así como habla él. Ujú. Pues ahí te vamos a la casa en Prado del Sol. En aquellos tiempos no había nada, me acuerdo. Era la última casa. Y ya ¿Quién llegamos. vivía en Prado del Sol? En el Prado del Sol vivía el de esa
mi compadre Fifi y el Chispa. Ah, ok, era como una casa de músicos. Sí, pues la casa de los clásicos, pues los Los fuereños. fuereños, la gente de Sí, fuera que llega aquí a Mazatlán y se juntan entre varios, sí, rentan un lugar para Ajá. vivir. Ah, ok, ok, ok. Y ya, pues fuimos por el trombón de él y ahí estaba otro compañero de ellos que le decíamos el Chispa. Ujú. Pues se subió también el carro. Vas para arriba también. Y subiendo el puente de las Tostaditas Blancas, Ujú. pues yo me acuerdo, pues ya íbamos tomados. Y el de esa, pues como que también en la euforia de la borrachera, como que se acordó rápido y furioso y empezó a rebasar carros. Y yo me acuerdo que le dije, oye, ¿a cuánto vienes, güey? No, ¿sabes? 120. O sea, 120 en un paso a desnivel, Sí, en un carro lleno sí. y tomado. Y tomados. No, pues, Pues, mucho valor. y ahí también entra la imprudencia uno de, güey, malicia, bájale. No, no hagas esto. No, pues no le dijimos nada y me acuerdo que en un rebase como que se le perdió el control del carro y empezó a derrapar el carro. Primero íbamos para el camellón, después íbamos para afuera del puente y este fue como que en la desesperación pegó el volantazo Y y el rodar. carro se fue así derrapando. Pues yo pensé, dije, pues va a pegar el camellón y iba a quedar el carro. Y ya fue lo último que me acuerdo. Pegó, ¡pum! Y se volteó el carro y todo para el otro lado. O sea, giró Se literalmente. volteó el Quedó llantas para arriba. llantas para arriba, Y se fue con el techo, bueno, con el toldo deslizándose para el otro lado. para el voladero. Sí, para el voladero. Pero se toparon, pues, obviamente, aquí Sí, están, ¿verdad? sí. Si no, quién Estuvimos sabe. como a 2 metros de caernos. ¡Wow! ¡Qué aventura! ¿Y ahí no También. te quebraste nada? Pues a ver, me quebré 3 costillas, me perforé el pulmón, me Ah, no, quebré pues la clavícula casi nada. y ya creo que eso es todo. Y ante nada te volvió a quebrar el mismo pie que ya traías quebrado. Sí. Y ahí empezaron también mis dolores de espalda. Pues claro, pues, o sea, fue un accidentazo. Sí. O sea, literal, 2 veces, bueno, puedo decir que la segunda estuviste más cerca de la muerte, aunque sea exagerado. La primera, pues, pudo haber pasado, Sí, pues sí. pero 2 accidentes. ¿Y has tenido más? No, ya gracias Ya a Dios, no. no. Ya te controlaste. Estuve cerca con el Pancho una vez, acabándome de accidentar. Ah, no, sí tuve otro también. Pero ¡Ah! ese no estuvo tan fuerte. Bueno, pues el accidente ese, me acuerdo, pues, ya pues nos sacaron, me acuerdo. Yo me quedé adentro, no podía ni moverme. Me acuerdo que me desperté. Me despertaban los llantos de mi compadre Fifi, estaba llorando porque no podía salir del carro. Y en eso me empezó a dar olor a gasolina y empecé a sentir un chingo de sangre en el cuello. Y ay, Dios, ¿qué pasó? Y empecé a ver, cabrón, nos volteamos, dije, no, y tengo que salir de aquí. No, aquí me quedé. Dije. No podía moverme. De todo el dolor que sentía. Oye, dice que estuvo suave y todo bañado en sangre, no te podías mover. Pues que yo fui. No sé si hay una estadística de eso, pero casi siempre el copiloto es el que peor le va, la verdad. Y como yo era el copiloto, Te tocaba. me tocó la de perder, porque los demás, pues, que se golpeó la cabeza a mi compadre, el brazo, el de esa, que hay un chichón en la frente. Y yo, pues, ya la perdí totalmente ahí. Y pues ya nos llevaron a urgencias. Y me acuerdo que estaba llorando y mi compadre, que, ¿por qué pasó esto? Y andaba pedo, la verdad, es la realidad de las cosas. Y me duele la cabeza y una resonancia magnética cuando en realidad, pues, nomás traía la borrachera encima. Gracias a Dios, pues, no le salió nada. Y me acuerdo que esta está mundial. Me acuerdo, no sé si fue el de esa o fue mi compadre que marcaron, son de Caborca ellos. Y marcaron a Caborca, le marcaron a su mamá, no me acuerdo de cuál de los dos fue. Y le marcó, bueno, mamá, nos volteamos de un carro. Oh, estoy golpeado, un amigo está herido, que no sé qué, pero fue lo normal, estamos bien, mamá. Y en eso le dice la mamá, hijo, mataron a Valentín Elizalde. Esa noche también habían matado a Valentín Elizalde. O sea, el hijo le estaba diciendo que había tenido un accidente y la señora traía más pesar porque habían Sí, matado a estaba Valentín mortificado por Elizalde. Valentín Elizalde. Wow, digo, era muy fanática Sí. de él a lo mejor, ¿no? Y que le dije, bueno, hijo, pues que Dios te cuide. Ay, ¿cómo estás, hijo? Ya. Por eso No, sí está chistosa porque Sí. cualquier mamá hubiera pegado el grito en el cielo, ¿no? A lo mejor a la señora, digo, en su dolor y pena por Valentín, Sí, como que estaba algo emocional todavía la señora. no le pasó algo como un shock por pensar en los hijos o en el hijo. Oye, pues literal, tienes muchas vidas, a lo mejor por eso te gustan los gatos. Pues sí, fíjate que ¿Sí?
Y desde chiquito he tenido también. O sea, si vamos mi primer accidente fue cuando me caí en la resbaladilla cuando tenía 3 años. Ahí me quebré la mano. Llevas 4. Sí, tengo varios historial. Pues ya tengo un amplio historial médico. Pues ya no le buscas porque dicen que los gatos tienen 7 vidas. Sí, pues ya me dio como 5 veces COVID, ya no sé cuántas. ¡Ay, 5 veces COVID! Ya no sé cuántas Ay. viejas me queden. No, y luego también ya es que te pegan, bueno, nosotros le decimos carrilla, te bromean con que te dio a ti salmonela, no sé qué, ya estaba desterrada. Sí, porque me dio tifoidea la primera vez. Me ha dado tifoidea y una vez que me dio con el camello, los que saben Sí, qué es el pues para camello, qué vas a comer ahí, ¿no? Pero me bueno. agarró salmonela ahí. Bueno, ahorita lo mencioné. Hay dos cosas que yo más o menos ubico de ti y no sé si todavía lo tengas porque obviamente ya estás con tu familia. Ujú. Sé que tenías un gato, una gata. ¿Te gustan los gatos? Toda mi vida he tenido gatos. Sí, Sí, siempre. siempre desde chiquito. ¿Te gustan entonces? Ahorita ya Sí, no tienen, me imagino. sí, Sí, siguen teniendo. pues ¿Los ya. perros no te gustan? También me gustan Sí. mucho los animales. Pero ahorita Nomás que tienes los gato. perros requieren más cuidados, son más dependientes. Pues los gatos, pues a veces están en su rollo y a veces, pues cuando quieres los agarras y ya, hasta para allá, vámonos. O sea, no exigen tanto cariño. Sí, no son tan demandantes, por así decirlo. Y son autosuficientes de muchas cosas. En ciertas cosas, sí. Ah, órale. Y también sé que te gustan los carros. Sí, los O sea, yo siempre te carros. escucho hablar ahí de que los motores, de que este carro, de que el otro. ¿Cuál ha sido el carro que más te ha gustado de los que has tenido? Pues siempre han sido compras pasionales. Yo sé que todos los carros que he comprado me han gustado porque me entran, me llenan los carros. Ujú. Pues siempre he sido muy apasionado, me gustan mucho las cosas. Me gusta, por ejemplo, en su momento el fútbol. Me acuerdo que lloré en el 2002 cuando eliminaron a México. El fútbol, los caballos, también pues, las bicicletas. Siempre he tenido muchas aficiones. Y llegó un tiempo pues en los carros. Mi primer carro fue un Lucino. Está muy bonito, un 2 puertas, 2.0. O sea, no te daba por un bocho, o sea, No, buscabas no. cierto tipo de Yo carros. sé que o sea, hay mucho nicho entre los que les gusta los bochos, los Ujú. baguetos, como así los llaman. Pero pues, no, nunca me han gustado los bochos, la verdad. ¿Cuántos carros has tenido? No he tenido mucho, he tenido el Lucino, el Eclipse, el Mazda blanco que tengo ahorita y Ujú. otro Mazda blanco rojo que Ese tengo Eclipse ahorita. tuviste, te lo robaron, ¿no? ¿Pasó algo con No, él o...? el Lucino me lo robaron. Mi primer carro, Ujú. el que más sufrió, ese me lo robaron. Pero sin que estuvieras tú. No, sin que estuviera yo. O sea, no te bajaron ni nada. No, Si no nada. hubiera sido otra tragedia más. Sí, otra tragedia. Bueno, entonces, regresemos a la música, digo, es muy interesante, ¿no? Todo de la mano, ahí Las va. 7 vidas y siempre pasándote algo. Regresemos a la música. Cuando sales de la mafufa, ¿qué sigue en la carrera musical? Sé que ya dabas clases porque sé que ahorita eres maestro y das clases. ¿Ya estabas Mm, en eso? Pues no, todavía no. O sea, tenía la idea. Cuando yo salí de la Mafufa, creo que todavía estaba terminando el último año de licenciatura porque me había salido un año Ah, y ok. regresé para acabar y ya estaba como que terminando la licenciatura y estaba al mismo tiempo en la Mafufa. Y me acuerdo que mi compadre Fifi me invitó a una banda que se llamaba la 15 Letras. Sí, era una buena banda, solo que pues no. Yo siempre he sido mucho como que de amistad, pues si no Ujú. me gusta el lugar, la amistad El ahí, ambiente, la sí, no, relación, no todo. me gusta el rollo. Ujú. Y no, pues duró como 3 meses ahí, 4. Y me acuerdo que me regresé a la mafufa otra vez. Otra vez. Sí, no he sido muy de andar afuera. Y me acuerdo que como estaba el rollo y la violencia muy dura en Mazatlán, estoy hablando del 2010, 2011, pues ya llegó un momento que se volvió hasta peligroso tocar en bandas, la verdad. Ujú. Y fue cuando me invitaron a un grupo versátil. Me acuerdo que el Pepo me dijo que si no me interesaba entrar, que andaban buscando. Ah, pues dije, pues, es que ya había de andar arriesgándome, tocando a no sé ni a quién tocarle, pues a tocar en bodas y eso, pues ya es otro rollo. Sí, claro. Porque siempre mi tirada fue, pues, la banda. Ujú. Obviamente porque mi aspiración siempre fue entrar aquí. Sí, claro, obviamente. Y entonces, en Seaway, ¿era No, era Seaway? Más Show se llamaba. Es cierto. Pero también no estuviste en Seaway No, no entonces. estuve en Seaway. ¿Cómo se llama el grupo donde está Bernán y eso? Fusión se llama el grupo. Fusión. Entonces, Ajá. después del Match Show, Entre Fusión. entraste a Fusión. Ajá. Seguiste la línea del Versátil. Sí.
Y ahí, obviamente, era totalmente diferente la banda en el sentido del archivo de lo que se tocaba y todo. Sí, pues ya era un repertorio más variado, enfocado a bodas, fiestas, para bailar y Más de eso. ambiente. Sí, más de ambiente, de las ¿Qué te gustaba tocar ahí sonoras. más? Pues a veces tocábamos canciones instrumentales que retomamos de la banda de jazz, porque pues Ujú. también eran varios integrantes ahí que estaban en la escuela de música, Ok. que In The Mood, hicimos un popurrí de canciones de a mi manera, no recuerdo los otros nombres, pero sí era variado el repertorio. Sí, no, era diferente Sí, totalmente. Ok, y entonces, ¿fue tu último grupo versátil, sí, después entré a fusión, la banda que hacía falta. a la banda que hacía falta? Sí, O sea, regresaste a la banda. regresé a la banda porque, como te digo, mi tirada siempre fue, Llegar a donde estás sí, ahorita. ¿Cuánto duraste en la banda en la que banda hacía que es falta? un año. ¿Y esa banda, qué pasó con ella? ¿Se Ahí acabó? sigue todavía la ¿Sí? banda, ¿Sigue? sigue Es trabajando. la del La Mon, del ¿no? Mon, Que era sí. cantante de la Era Mafufa. cantante de La Mafufa, también fue secundario de la Jenny Rivera. Sí, también ha estado pues, en la batalla, el Mon. O sea, junto con Pegado venías más o menos en Sí, el rollo. Hasta que llegas al momento en el que estás ahorita, ya ajá. obviamente, pues en la banda Limón, la original banda Limón, como lo has venido mencionando, ¿no? En tu mente te venías preparando para Sí, estar aquí, ya estás aquí, ¿y qué sientes al estar ya, obviamente, a lo mejor vamos a ponerle el nombre, en tu meta, en tu sueño y de ver todo lo que hiciste para atrás, ¿qué sientes ahorita? pues sí fue como que, pues, o sea, pues yo entré aquí, güey, entré a estudiar música por mi abuelo. Ujú. Siempre fue como que la meta. Ya cuando supe que iba a entrar aquí, pues, la primera día, pues, ya conseguí lo que estaba buscando. Claro, Porque, pues, obviamente sí se me dio tiempo para entrar. sí, sí, sí. Y, pues sí, fue como una satisfacción personal de que, pues, ya lo logré, lo conseguí. Y ya fue como que se te abre el panorama de ahora que viene, pues, ¿qué quieres hacer ahora? Que ¿Qué sigue, planes ¿no? tienes? Porque también obviamente, digo, me atrevo a compartirlo, pues tu hija está relativamente chica, tu Sí, familia pues no es nuevo, pero va comenzando en ese ujú, sentido. Y como digo, das clases, eres ajá. maestro, estás en la banda. O sea, es un momento en que a lo mejor en tu vida estás muy productivo, muy activo, haciendo muchas cosas. Sí, es muy, pues, la vida adulta en todo su esplendor, ya tienes que ser responsable, tener dos trabajos, pagar deudas que se enfermaron. Lo bueno es que viviste mucho antes, Sí, te divertiste, o sea, hiciste todo lo que tenías que hacer, ¿no? Como para fíjate, que... y lo curioso, cuando uno está joven, a veces cuando te entra la crisis existencial, tus veintitantos años de que, ¿qué estoy haciendo con mi vida? O sea, me levanto a las 10 de la mañana y ahora me pongo a pensar y, ay, ¿por qué no aproveché un poquito? En lugar de renegar, disfrutamos ese momento. Ahora me levantan a A las la- Ahora 6, me levanto a las 7 para llevar a las niñas. pero es parte, son las etapas, ¿no? Son las Los etapas. momentos de cada, la vida, así es. Sí, sí. Es de etapas y de momentos. Oye, Héctor, no, pues qué buena plática, digo, de todas las aventuras. Quien vea, quien nos esté viendo y quien nos vaya a ver en este podcast, yo creo que jamás se va a imaginar todas estas aventuras que nos estás compartiendo, porque obviamente son cosas muy Sí. interesantes. Al final de cuentas, la intención de este podcast, como lo dije al principio y como lo he dicho en todos los capítulos, es que conozcan el lado humano del Sí, sí. artista, el lado humano que muchas veces no lo ven. De todo lo que has platicado, viene la pregunta que le hago a todos. ¿Cuál Ujú. sería tu momento de vida más original en el que cambió algo para ti? Pues yo creo que he tenido varios momentos, Yo, es válido, ¿eh? sí, Pueden ser varios. originales, o sea, momentos que me han marcado. Uno de ellos, pues, fue cuando la primera vez que toqué en el teatro del Ángela Peralta. Yo estaba 14 años, tenía 15 y sí es algo imponente tocar en un teatro parte por primera vez. Y Claro. sí, sí, te marca, te, ¿Qué sentiste? Sí, soy de sí, aquí, la sí me gusta adrenalina, esto. no, nervios, ¿qué vas a pensar en eso? Pues, ¿qué más? El nacimiento de mi hija, obviamente, fue también algo que, pues, te marca. Y hablando dentro de lo profesional, musicalmente elaborando, pues, cuando
¿Te acuerdas del 2018 que empezamos a ensayar? Sí, claro, Que claro. duramos como unos 3 meses ensayando. Muy duros fueron Sí. esos ensayos. Que pues, no me acuerdo si estaba en la escuela o no me acuerdo que mandó un mensaje que había caído una chamba de ya, Sí, sí, sí. que fue a Yoxinapa, creo que fue, no. No, Sí. fue en Michoacán, en Uruapan, creo. No Algo, recuerdo, pero hace por poquito ahí. tocamos Sí, ahí, sí, sí. Apatzingán, a creo. Patzingán, fue en Apatzingán. Apatzingán. Sí, sí. Y fue cuando ya pues nos subimos y ya vi el escenario, hasta estaba lleno, estaba bien lleno y ya pues dije, pues me vino a la mente eso que pues ya, al fin lo logré, pues ya aquí estoy ya. O sea, han sido varios momentos los que han cambiado, obviamente, o han hecho un parteaguas en tu vida. Sí, sí. Y yo le pongo el título Los momentos originales, haciendo alusión, obviamente, ¿no? Ujú. Pues qué padre. Muchas gracias, Héctor, por compartirnos, obviamente, esta parte de tu vida. Vuelvo a decirlo, que obviamente la gente espero que lo disfrute mucho. Algo que le quieras decir a la gente, digo, ahí están las cámaras. No, pues primero que nada, gracias por la invitación y que conozcan un poco más de lo que es el día a día con nosotros o lo que es nuestra crianza y nuestra forma de ser. Mucha gente piensa que soy sangrón, pero pues nada que ver. Lo que pasa es que todos tenemos una perspectiva diferente de las personas a como las miramos y cuando las conocemos Pues sí. entendemos realmente la naturaleza, ¿no? Hay otros que pueden pensar no que es enojón, sino que es sangrón, o a lo Ujú, mejor otro que es muy creído, ujú. pero hay que darse siempre el tiempo de Conocer a conocer las a las personas. personas. Pues bueno, pues muchas gracias, te reitero. Y mi gente, pues este podcast, Momentos, que es un podcast en el que al final de cuentas es para recordar y recordar es vivir. Nuestro invitado de hoy, Héctor Antonio Campos Lizárraga. Muchas gracias, nos vemos en el próximo episodio. Gracias a Dios.